¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa 24 cuadros por segundo acá en Quinta Visión. Un programa que estamos comenzando desde el Palacio Rioja, donde vamos a llevar a cabo este capítulo de 24 cuadros por segundo. Un programa que va a ser distinto, porque por primera vez mucho tiempo, yo no recuerdo cuánto, nos vamos a juntar todos los que componemos el programa, salvo una persona. Y esa persona es una persona que lamentablemente ya no nos va a acompañar más en el programa porque nos dejó. Ha partido don Hugo Andrades Moya, a quien queremos dedicar este programa, lo que vamos a hablar de cine, lo que vamos a conversar de él, lo que lo vamos a recordar, junto a Rodolfo Montt, que está con nosotros, al doctor Alfredo Ramos y a don Roberto Albarracín, que somos prácticamente la columna vertebral del 24 cuadros por segundo, además de Miguel García, que está en la cámara y en la dirección del programa. Así que todos juntos queremos hacer este programa en recuerdo y homenaje de quien fuera un gran colaborador, gran panelista y mejor amigo como fue Hugo Andrades Moya, a quien comenzamos a recordar. Bien, y aquí estamos, como usted puede ver, los cuatro juntos, saludando a don Alfredo Ramos. Doctor, ¿cómo está? Gracias, Víctor. Bueno, perfectamente. A don Roberto Albarracín. Víctor, ¿cómo le va? Aquí estamos. Y a Rodolfo Montt. Como lo decíamos al principio, faltaría solamente don Hugo para que hiciéramos el quinteto que habitualmente está rotando en el programa. Bueno, ya lo dije al comienzo, lamentamos la partida de don Hugo. Sí, bueno, es lamentable porque uno echa de menos. Recién estábamos conversando acerca de don Hugo y cada uno a su manera empezamos a recordar anécdotas, sobre todo que nos pasaban acá en 24 cuadros. Así es, doctor. Mira, yo tengo el recuerdo de una personalidad fuerte de don Hugo. Siempre era una persona de un castellano bien depurado y trataba de imponer sus puntos de vista, pero con razonamiento bien plantado. De tal manera que tengo un excelente recuerdo de él, y sobre todo que en la parte de cine era bastante conocedor de cine clásico, así como tengo entendido que investigador de cine también. Así es, investigador. Y tú, bueno, tenemos una anécdota muy buena con Rodolfo. Yo creo que la Real Academia nos puede perdonar, pero él tiene que contarla. Bueno, yo empecé en el programa ya casi hace 3 años. Conocí a Víctor, a don Hugo, y después fui conociendo a quienes están en pantalla hoy día. Pero con don Hugo fue algo bien especial porque en ese momento estábamos en el UC de Cable. Y yo fui a mi primer programa bastante nervioso y don Hugo me dice: ¿y usted qué hace acá? Y le digo: no señor, yo vengo a grabar acá con el don Víctor Herrera, que en ese tiempo lo respetaba como don Víctor, ahora es Víctor, no lo respeta ya. Y el don Hugo viene y me dice: ah, sí que usted va a grabar, qué bien, le felicito, te voy a escuchar y después te voy a corregir, weón. Eso fue lo que me dijo don Hugo. Esa fue la primera impresión que tuve de este gran amigo que pudimos compartir con él en especialmente lo que nos gusta a nosotros cuatro, lo que es el cine, y también literatura y otros gustos también que compartíamos con él. Bueno, y como investigador, quien tiene mucho que contar de esta parte es don Roberto Albarracín, que en los últimos meses estuvo muy junto a don Hugo, al igual que yo, que prologamos cada uno un libro de los que escribió respecto al cine chileno, que está en inédito. Eso es verdad. Don Hugo Andrades era un gran conocedor del cine chileno. Aparte de lo que decía el doctor, era un amante del cine, sobre todo el cine clásico. Los gustos de él eran variados. Yo conversaba con Víctor que tenía gustos de películas muy antiguas y actuales, ¿ya? Tenía una visión crítica sobre el cine chileno actual, pero eso escondía un cariño profundo sobre nuestro cine. Él escribió 5 tomos de investigación sobre figuras del cine nacional. Carlos Borkowski, entre otros. Son 4 libros, uno de Carlos Borkowski, uno de Elki Millar, uno de Jorge Delano Coque y de Líburo. Y el de Eugenio de Líburo. A mí me tocó el de Líburo y debo admitir que me sorprendí por lo acucioso del trabajo que había hecho Hugo Andrades. Realmente detallado. Era un trabajo que a mí me llamó la atención, pero empecé a leerlo con curiosidad y después me apasionó el libro de don Hugo. La cantidad de personas que conocía, el relato coloquial que hacía en el texto, el que va a ver, porque a la larga estaba en una época muy complicada donde esas cosas no interesan. Exacto. Pero van a pasar años y esas cosas sí van a interesar. Y van a empezar a darse cuenta de lo magnífico que es leer esos textos, porque es ameno, da la impresión de que él
era amigo de todos los... Oiga, hay otra anécdota, perdón, don Claro. Alberto, hay otra anécdota que refleja a don Hugo. En varios programas se topó don Alfredo Ramos con don Hugo Andrades. Y en uno de estos programas, un día, antes que termine, no sé si estábamos juntos, me llama a un lado y dice: oye, ¿no te has dado cuenta que tenía el programa de puros viejos como nosotros? Así que o nos traéis 10 semanas por medio o no regáis a ninguno de los dos, ¿o no, doctor? Así que él, o sea, toda la gente quiere aparecer en pantalla, pero el doctor, don Hugo dijo, o traéis uno por semana por medio o no traéis ninguno porque habemos puros viejos, ¿se recuerdan? Sí. Bueno, así va a ser el programa nuestro hoy, recordando con cada uno de quienes están presentes acá parte de lo que le gustó en el cine de don Hugo Andrades en este programa dedicado a él. Así que hacemos un alto y vamos con el programa, con lo que sigue en el programa. Bien, ya estamos con don Alfredo Ramos, seguimos acá en el Palacio Rioja, recordando a don Hugo Andrades. Doctor. Mira, un recuerdo muy reciente que tengo también es acerca de su beta investigadora en relación con la película o el grabado que hubo de los indios, de los últimos Alacalufe. Ah, sí, pues. Eso apareció hace poco tiempo, me sorprendió mucho porque realmente la película, llamémoslo el corto, que duraba unos pocos minutos, Ahí estamos viendo imágenes. estaba muy bien lograda y era realmente impactante ver entonces estos Alacalufe en su propio entorno. Y don Hugo se extendió muchísimo en la parte de los orígenes de esta raza y además también sobre su costumbre y la cultura, que fuera bastante sorprendente. Tal vez la parte de cine era cortita, pero era interesante lo que él conversaba acerca de los aspectos especiales de esos indígenas. Curiosamente fue el último programa en el que participó don Hugo Andrade en el Muelle Barón, que lo hicimos. Se sentía mal esa tarde, recuerdo, porque nos esperó. Llegamos con Miguel como 5 minutos más tarde de lo presupuestado y don Hugo estaba unos metros más allá y nos dijo: oye, lo estoy esperando hace como media hora, nosotros habíamos que acordar una hora. Y fue el último programa porque él quería mucho mostrar desde el año pasado esta película que hizo un cura salesiano de Agostini, que fue en la época donde están los yacares. Sí. Y ahí estamos viendo imágenes, como decía, y grabó, filmó todo lo que era la última yagana, la última mujer yagana. Posteriormente, don Hugo, cuando se enteró de esto, fue a hacer el recorrido y estuvo en la casa de una hija que lo contó en el programa y mostraba esta película porque él se comprometió a hacer estar en 4 programas haciendo esta película que estamos viendo ahora. Y se despidió para una segunda oportunidad y recuerdo cuando lo llamé a su casa para que ya grabáramos la segunda salida de él, fue cuando ya estaba en el hospital. No fue posible. Pero fue una película que él fue a Punta Arenas, se la consiguió, una cosa. Extraordinario, sí. Como investigador esa beta tan importante. Y al margen de la parte cinematográfica también como comunicador. Tengo entendido que tenía una trayectoria y eso lo puede relatar muy bien usted en breves palabras, Víctor, acerca de sus condiciones en la radiofonía. También, pues. Era muy importante eso, la actividad y tenía antecedentes bien interesantes acerca de programas de radio y de creación incluso de estaciones de radio. Bueno, él fue el creador de la radio Voces acá en Viña, fue quien creó la OIR en la Presidencia de la República, fue jefe de prensa de la Presidencia de la República en 2 periodos. O sea, fue una persona que estuvo persona múltiple, pero siempre tenía el cine. Múltiple, siempre, sí. Tenía el cine como... Tenía mucho cariño por el cine y me daba la impresión, a veces conversábamos, pero me daba la impresión que él había estado en Hollywood porque tenía un trato muy directo con algunos artistas que habían sido notables, que uno los mira con respeto en las pantallas de cine, y él hablaba con mucha familiaridad, como que está en la casa de ellos. No, pues sí, a ver, a propósito de la casa de ellos, a mí me sorprendió mucho, esto lo he contado varias veces, una vez que estaba en una conferencia de prensa acá en el Festival de Cine de Viña, estaba Carlos Saura, que todo el mundo miraba a Carlos Saura por arriba, y recuerdo que ya no había más preguntas que hacer, o la gente no conocía a Saura, y él levanta la mano, don Hugo en todas las conferencias de prensa se sentaba en la primera fila, en el primer asiento, y levantaba el dedo para preguntar. Era característico de él. Entonces todo el mundo sabía en las conferencias que cuando don Hugo levantaba el dedo, era porque venía la respuesta o quedaba la escoba. Hay que decirlo. Y le dice: oye Carlos, me estoy recordando, así, y se sobaba las manos, cuando estuve en tu casa tomando once con tu mujer Ona, y tú me contaste que... Bueno, Rodolfo Montt tiene una opinión para todo esto que estoy contando, ya lo ha comentado.
Entonces todo el mundo quedó sorprendido, o sea, que alguien del público le dijera, cuando estuve en tu casa en Barcelona tomando once con tu mujer me contaste que... Entonces, así era Don Hugo. Bien, era un aspecto de su personalidad bastante interesante y digamos, tal vez un poquito como refleja una cultura más... los chilenos no somos tan impetuosos, y ese asunto a lo mejor era un poco resistido a veces al comienzo, cuando uno recién lo conocía, pero enseguida con la confianza que daba él y sus conocimientos, era una persona muy atractiva, muy atractiva. Eso es, pues, parte de lo que estamos recordando de Don Hugo Andrades Moya en nuestro programa 24 cuadros por segundo en este día. Doctor, le queremos agradecer que haya estado acá. Muchas gracias, y Víctor. esperamos estar en otro programa luego. Sí, sin duda, si hay algo que colaborar con usted, lo hago con mucho gusto, Víctor. Así es. Un corte y volvemos con otro de los panelistas de nuestro programa en este día y programa especial. Y está con nosotros don Roberto Albarracín, a quien ya vieron ustedes hace un rato. Y aquí está también para hacer otro recuerdo de don Hugo Andrades en este día en que estamos dedicando el programa a su memoria. Eso es. Escuchábamos al doctor Ramos y es la personalidad que la compartimos nosotros. Porque así era don Hugo, era una persona muy especial. A mí me llamó la atención, como lo mencioné ya antes, el trabajo investigativo que hizo acerca del cine nacional. Yo quiero contar una pequeña anécdota que está en el prólogo. Unos amigos contaron que estaban viviendo en el exilio hace unos 20, 30 años atrás, que un ciudadano de un país, no voy a decir qué país, de Europa del Norte, ¿ya?, encontró en un basural unas latas de cine y llegó, y como toda la costumbre de un ciudadano, lo llevó al Ministerio de la Cultura de ese país, y la película era una película chilena. Y llega, y habían en algunos países no tenían relaciones con Chile por las dificultades políticas que había en ese momento, y llegan a un organismo internacional y recogen esto, y cuando yo lo converso con don Hugo, esto es una barbaridad. ¿Cómo es posible que alguien vaya a votar una película a un basurero? Eso debe haber sido un chileno, porque un europeo no hace eso. Sí, ¿verdad? No lo hace. Claro, ¿cómo es posible? Furioso. Yo creo que eso es una especie de abismo, igual como la lástima que tuvo nuestro cine de que se incendió Chile Films en la década de los 70, qué lástima, porque se perdió una documentación enorme. También recordamos juntos muchas veces conversando que los comerciantes tomaban los rollos de película y hacían peineta, qué sé yo. La metían a salir a los colegios. Claro, entonces eso es como el abismo. Pero yo creo que lo que hizo don Hugo, y lo menciono, es la cumbre, porque nos está legando algo que a nosotros nos va a servir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que hoy, repito, no lo tomamos en consideración. No lo tomamos en consideración, no, porque no está esta no es una época así. Y aquí venía el cariño con el que hablaba, por ejemplo. Sí, pero me permite una cosa, que quiero hacer una salvedad y un alto. Porque don Hugo escribió 4 libros, como ya lo dijimos, ¿cierto? Que está dedicado, que él le llamó a la serie Los Chilenos Olvidados, sí, que son gente, directores, actores, guionistas que son chilenos, participaron en Chile, nadie los tomó en cuenta y tuvieron que ir a triunfar al exterior. Adelki Millar hizo cientos y tantas películas en Argentina, como muchas veces lo dijo en el programa. Carlos Borkowski fue una estrella en Estados Unidos, sí, y en Argentina. Migliar, ¿para qué les cuento? Y Eugenio Di Liboro, que era un italiano que se cambió de nombre después y hizo cine, pero ¿quién lo recuerda? Ahora, don Hugo fue y golpeó todas las puertas de todos los organismos oficiales, estuvo en el Ministerio de la Cultura no sé cuántas miles de veces, pidió fondos para publicar los libros, y aquí en Chile, que se habla tanto de la cultura, que hay que darle paso a la cultura, en ningún organismo de cultura lo tomaron en cuenta, y eso hay que decirlo. Eso es verdad, y el mismo organismo entrega muchas veces para asuntos frívolos, hay que decirlo, para no, qué sé yo, equilibrar los poderes, pero no se trata de eso, se trata de hacer algo que quede, que entregue, y la cultura cinematográfica más aún, es un legado que podemos tener, entonces ese reconocimiento es indiscutible. A propósito de eso, luego se enteró que yo tenía una película guardada en VHS, la calidad era más o menos, que se llama Hollywood es así. En cuanto vio ese video, me lo tomó y dijo, pasa para acá. Ustedes saben que don Hugo era así, por lo menos conmigo era así, pasa para acá. Y bueno, cuando yo le pasaba una película a don Hugo, nunca me preocupaba de si la veía o si la iba a volver, me da exactamente igual, o sea, que la tuviera él igual que la tuviera yo. Y después llega y me dice, toma, el video y un DVD. Todavía no se hacían los transfers que se hacen ahora, ahí estamos viendo imágenes de la película, y este Hollywood es así. Él fue a Santiago, no tengo idea de qué laboratorio, me parece que de un lugar con su hijo, sé que anduvo por ahí,
hicieron el transfer hace mucho tiempo, cuando Era estaba, bien poco común, y era ¿no? muy caro. Claro. Y él dijo, porque esta cuestión no se puede perder, y rescatamos Hollywood Sí. así, hizo como 3 copias. Era lo que conversamos recién, que otra de las películas que él disfrutaba viéndola, porque la veía más de una vez, es El hechizo del trigal. El hechizo trigal. Que otra También película recuerdo chilena. que la pasó a DVD, la vio, y él comentaba esta película porque se hizo en Viña. Me dijo, si se hizo en Viña, en El Salto, y se hizo en Limache, pero Eso, ¿cómo? La Municipalidad de Viña, claro. la Municipalidad de Limache, porque siempre ponía a las cosas oficiales por arriba. Y acá está este paraje, este otro Claro. queda en tal lugar, Ahí y estamos aquí viendo imágenes había, del hechizo trigal. aquí había algo y hoy hay una población, así de Claro. mencionada, o sea, iba viendo y eran realmente documentos, son documentos que están ahí. Además, una película con un argumento que no hay que mirarlo mal, es una Claro. buena película. El que andaba buscando era Verdejo, gasta 1 millón. Oh, con Verdejo gasta 1 millón aquí, una anécdota con... Pucha, esa cuestión. Yo recuerdo un día cuando nos encontré, dijo, pero ¿cómo no van a tener una copia de Verdejo gasta 1 millón? ¿Se recuerdan? Furioso. Exacto. Eso era Don Hugo. Yo creo que podríamos hablar mucho, además que si empezamos a hablar de cine, de las cosas especiales, Metrópolis de Fritz Lang, por ejemplo. Sí, de todas maneras, Metrópolis. Entonces ya yo creo que ahí nos vamos a desviar y vamos a tener a Don Hugo aquí con nosotros metiéndonos su cizaña para poder hablar y hablar de cine, porque nos entusiasmamos siempre con Don Víctor, y eso es algo que nos apasiona tanto al doctor Alfredo como a Rodolfo, y que por eso es que estamos siempre permanentemente colaborando en este programa de cine, que hay que cuidarlo mucho. Lo que tenemos que decir es que con Don Hugo todos aprendimos de una u otra forma. Exactamente, harto de eso cine. es verdad. Así que bueno, don Roberto, Eso es, y un abrazo en la distancia, Don Hugo, donde esté. muchas gracias, Eso don es. Roberto. Y ahí viene Rodolfo Montt, que lo van a criticar seguramente después del programa. Don Hugo. Y está con nosotros Rodolfo Montt en lo que vendría siendo el último bloque o penúltimo bloque de este programa de hoy, dedicado, como ya lo he reiterado antes, a don Hugo Andrade. Bueno, ¿qué tal? Antes de partir quisiera también saludar a la familia de Don Hugo, que tuvimos la oportunidad de acompañarla al funeral como programa. Como les dijimos en la introducción del programa, una de las primeras cosas que yo conocí a Don Hugo fue que me iba a criticar lo que yo iba a decir. Y precisamente en ese programa yo hablé de una película que a él le gustaba mucho, que era Metrópolis. Ah, de Fritz Lang. Y yo en ese momento toqué esa película desde el punto de vista arquitectónico, que es debido a mi profesión y la profesión también que tenía el director alemán Fritz Lang. Y a Don Hugo le llamó mucho la atención el punto de vista de los escenarios que creaba Metrópolis y de los paradigmas que creaba en cuanto a la arquitectura y lo que era una ciudad. Bueno, con Metrópolis hay que contar una anécdota. Aquí la saben ustedes. Se presentó en un festival de cine de Valparaíso una versión restaurada de Metrópolis que duraba no sé cuánto tiempo, cuántas horas. Don Hugo me llama y me dice, Víctor, no podemos dejar ir a ver esta joya del cine, esta maravilla, porque a él cuando le gustaba algo decía una maravilla. ¿Es una maravilla o es una pipi? ¿Cierto? Entonces nos fuimos al municipal de Valparaíso, nos sentamos en unas butacas frías en el mes de agosto, enterrados. Estábamos cansados porque era bien tarde, la vimos completa. Y cuando dice, ¿qué te pareció? Pero yo creo que esta película hay que verla de nuevo para comentarla. Y se queda en la película de nuevo. O sea, así era Don Hugo de fanático con estas cosas, con el cine, 2 veces. Recuerdo que vimos lo de Wells, de Orson Welles, cosas que de repente eran cotidianas. Y yo me llegué a quedar dormido en la sala y él me pegaba con el codo a cada rato. Oye, si estáis muy cansados, ándate para la casa y yo te cuento después. O sea, es para que ustedes se den cuenta cómo era Don Hugo. Una de las películas que a Don Hugo más le fascinaba tenía que ver propiamente con lo que es el cine y cómo la gente vivía el cine en una época, se podría decir, dorada. Exacto. Que es Cinema Paraíso, que creo que a ti también es una película Sí. que te marca bastante. Yo creo que a todos nosotros, a todos nosotros, de Giuseppe Tornatore, una gran película. Y bueno, Don Hugo siempre decía, es una maravilla. Y cuando supo que teníamos la versión extendida, o sea, la versión del director que dura 4 horas, lo primero que dijo, tengo que verla, tenéis que pasarme una copia. O sea, así era nuestro amigo. En realidad Don Hugo era fanático de muchas películas, pero también hay que decir que muchos de los materiales que hoy en día están saliendo en cartelera a él para nada le gustaban. Él prefería mucho más lo que es lo que hoy día nosotros conocemos como el cine clásico. Sí, pero fíjense que la última conversación que tuve yo la semana pasada, poco antes de morir, fue que él tenía que ver el extraño caso de Benjamin Button, que dijo, tengo que ir a ver esa película y tengo que ver El niño del pijama a rayas. O sea, él sabía que saliendo del hospital iba a estar unos días y tenía que verla o en el cine o en su casa, pero las iba a ver porque había leído, había escuchado. Como yo lo había visto, le conté de qué se trataban las películas, entonces quedó más entusiasmado, porque la última vez que conversamos hablamos casi puro cine y el último libro que había que hacer algunas correcciones, pero es más o menos que era el tono de las conversaciones nuestras. Uno de los directores contemporáneos
que a don Hugo le llamaba la atención, era que ya falleció también, era Stanley Kubrick. Sí. Y a él le llamó la atención mucho la forma en que narraba las películas. Especialmente su última obra, que fue Ojos Bien Cerrados, con Tom Cruise y Nicole Kidman. El tercer hombre, ¿cierto? Bueno, le gustó Odisea en el espacio, le gustaba todo lo de Kubrick. Y además hubo algún título por ahí que no se le escapaba nunca, como era Ciudadano Kane, que era una maravilla, según sus palabras. Para un periodista como don Hugo, obviamente Ciudadano Kane iba a ser la película que sin lugar a dudas iba a ser su preferida. En realidad se puede decir que don Hugo tenía un bagaje en cuanto a películas sorprendente. Él nos hablaba de cine uruguayo, hacía festivales, o sea, hacía bloques completos acerca del cine latinoamericano, pasando por todos los países. Él tenía bastante conocimiento acerca del cine y tuvimos el privilegio nosotros de alimentarnos, aunque sea con un bocado de todo lo que él conocía. Pero bueno, no nos vamos a despedir sin mostrar lo que hacía don Hugo Andrades, lo que hizo don Hugo Andrades en el programa, y quiero que ustedes vean parte de lo que fue su participación tanto en UCB Cable como en Artevisión, canal que nunca le gustó, nunca, él lo dijo en todos lados, y no le gustaba por una razón muy simple. Éramos televisión abierta y a él le cargaba sacar el cable para poner, y en su casa no se veía la señal, entonces a él no le gustó nunca. Decía, ¿qué saco con grabar si no me voy a ver? O sea, cosas de él. Y finalmente acá en Quinta Edición, donde hizo su último programa, y que esto vamos a ver ahora. Un saludo muy cordial y muy afectuoso, y en forma muy especial en este día, a todo nuestro público y especialmente a ti que nos estás viendo en este instante. Gracias a ustedes. Que lo pasen muy bien. Un abrazo. Bien, ahí estábamos haciendo un recuerdo de lo que fue el paso de don Hugo Andrades, a grosso modo, acá en 24 cuadros por segundo, en UCB Cable, en Artevisión y en Quinta Edición. Así es. Pero bueno, en la despedida tenemos que despedirnos todos, como comenzamos, don Roberto, Rodolfo, don Alfredo y el estable. Y yo al despedirme de ustedes, quiero contarles, porque ustedes no lo saben muy bien, Rodolfo sí tengo entendido que lo sabe bien, no sé, don Roberto, don Hugo Andrades iba al cine y le gustaba el cine arte, más que todos los cines el cine arte, porque decía que ahí se sentía el cine, el ruido de la máquina le gustaba, y se sentaba siempre en la misma butaca, la última fila, el penúltimo asiento. O sea, siempre que uno iba al cine o quería buscar a don Hugo que estaba en el cine, iba ahí y lo encontraba inmediatamente. De hecho, en ese asiento fue cuando le dije, oiga, don Hugo, ya, pues ¿cuándo va a empezar ya el programa? Esto ya estamos hablando más de 10 años. Entonces me dijo, ya, ahora sí que hoy. No recuerdo qué película habíamos visto. Pero esta butaca que están viendo en pantalla es la butaca que ya no va a tener más la presencia de don Hugo, porque lamentablemente ya no está con nosotros, pero sí va a estar en nuestro recuerdo y en el recuerdo de cada uno de nosotros. Exactamente, Víctor. Así que bueno, con esto queremos despedir este programa dedicado a, como dijo Rodolfo, a la familia, a la señora Nena, a sus hijos, a sus nietos. 6 hijos, 17 nietos, 7 bisnietos, si me equivoco me perdonan, pero esa era la familia de don Hugo Andrades, y a quien dedicamos también este programa en el día de hoy. Don Roberto. Bien, un gusto estar en este tan especial programa. Don Alfredo. Gracias, Víctor, por haberme invitado y a hacer un recuerdo de este personaje tan interesante. Gracias, Víctor, por la invitación para poder hablar acerca de un gran amigo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y les pedimos comprensión
Y disculpas por todos los premios que teníamos que entregar en este programa, pero que de todas maneras la próxima semana nos comprenderán. Y en recuerdo de Don Hugo, hasta la próxima semana.